Damos inicio a la conferencia inaugural de los programas de posgrado del Instituto Global de Altos Estudios en Ciencias Sociales 2012-2014. Le damos la bienvenida a todos ustedes. También le damos la bienvenida a nuestra estimada doctora Margarita Márquez Padomo, quien es profesora e investigadora de la Fundación Ortega y Marañón y quien nos recibe año tras año en nuestros viajes académicos que hacemos con los estudiantes de alta dirección pública allá en Madrid. Bienvenida, profesora, y muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Igualmente al profesor Juan Francisco Viloria, quien es profesor de filosofía de la UAS, quien ha aceptado comentar al final de la exposición de la doctora su conferencia y así crear el ambiente para un debate. Damos ahora la palabra al señor doctor Marcos Villamán, quien es el rector del IGLOBAR, para que dé las palabras de bienvenida y presente formalmente a la doctora Márquez. Muchísimas gracias. Bueno, buenas noches. Rápidamente, porque estamos todos, pienso que ya deseando escuchar las presentaciones. Vamos a tener la ocasión de disfrutar de una presentación y después una conversación sobre Ortega y Gasset y Gregorio Marañón, dos intelectuales españoles relevantes que han impactado en toda América y también en América Latina. Y tenemos para ello a la profesora Margarita Márquez Padorno, que nos va a acompañar en esta presentación, y el profesor Juan Francisco Viloria, que comentará, como ya se dijo, la ponencia de la profesora Márquez Padorno. La profesora Márquez Padorno es doctora en Historia de los Medios de Comunicación Social por la Universidad Complutense de Madrid. Es licenciada en Ciencias de la Información por igual la misma universidad. Es profesora de Historia de la Comunicación también en la Complutense de Madrid. Profesora investigadora de Ortega y Gasset y Gregorio Marañón, y ella ejerce además como coordinadora de la Cátedra de Comunicación de Ortega y Gasset. Es técnica de gestión del equipo de investigación Nación y Nacionalismo Español. Me parece muy interesante ese proyecto de investigación. Y a su vez trabaja como coordinadora principal en los proyectos y los cursos de investigación sobre intelectuales y científicos españoles en Argentina. También me parece muy interesante. Enseña en el máster de comunicación de la Facultad de Ciencias de la Información en Ortega y Gasset. Es profesora invitada en Estados Unidos, en Georgetown, y entre sus publicaciones está la obra de Huesca, Apunte para su Historia, la agrupación al servicio de la República, los intelectuales en la génesis de un nuevo Estado, todos ellos de la década del 2000, y por aparecer un texto sobre la biografía de Miguel Moya, que saldrá ahora en el 2012 para la Asociación de Prensa de Madrid. Una profesora con mucha experiencia que seguro nos va a deleitar con su ponencia sobre Ortega y Gasset y Marañón. Con nosotros la profesora Márquez Padorno. Muy buenas tardes. Muchas gracias al señor rector, especialmente a su vicerrectora, María Elizabeth. Yo creo que es una de las personas que más conferencias me ha escuchado en la vida seguidas, porque cada año viene y alguna la he repetido y ella ha permanecido como la mejor, la más fiel de las oyentes. También agradezco a la ministra su presencia, al profesor Juan Francisco Viloria. Señoras, señores, muchísimas gracias por escucharme, por acogerme. Y en este cálido y hospitalario lugar correspondo a una amable invitación que se me hizo en abril, imposible de rechazar, y estoy feliz por poder charlar ante ustedes de un tema tan querido para mí como el que titula esta conferencia, raíz de lo que fue hace ya muchos años mi trabajo de tesis doctoral, hablar de la historia de España y de Europa a través del pensamiento, la vida y la obra de dos intelectuales, los titulares de la fundación que represento, el filósofo José Ortega y Gasset y el doctor Gregorio Marañón. Me gustaría que juntos, en los siguientes minutos, nos diésemos un paseo por los últimos años del siglo XIX hasta la mitad de la centuria, que ya se nos murió hace 12 años, de la mano de estos dos personajes que, si bien no estuvieron nunca en el primer plano de la política o la actualidad universal, sí representan la modernización de España y fueron clave para el lugar que hoy ocupa nuestro país. Quiero hacerles llegar
algo más de lo que quizás saben ahora de ellos, que sus nombres queden en sus mentes, más allá del recuerdo de alguna calle o la plaza española, del nombre de algún hospital o de algún centro educativo. ¿Quiénes fueron José Ortega y Gasset y Gregorio Marañón? ¿Definimos? Es decir, ¿acotamos? Porque definir es limitar, y no soy capaz de hacer tal cosa con estos intelectuales. Se me viene a la mente decir que Ortega y Gasset no solo fue filósofo, pero quizás es más correcto decir que sobre todo fue filósofo, pues como ustedes saben, la filosofía es el estudio y la comprensión de todo, y además cultivó otros campos del saber y del quehacer. Fue un gran escritor, lo que hoy llamamos un cazatalentos, un fantástico headhunter. No olvidemos que toda la generación del 27, que quizás a ustedes les suene bastante más que Ortega, García Lorca, Luis Cernuda, incluso el cineasta Luis Buñuel, Pedro Salinas, Jorge Guillén, publicaron sus primeros poemas en revistas de Ortega y Gasset. Fue también un editor sublime, todo intelectual quería publicar en las editoriales de Ortega. Fue un político, aquí fue demasiado entusiasta y entregado quizás. Un pulcro emprendedor de empresas culturales, un sensacional periodista, un magnífico maestro, toda la Escuela de Madrid que se desperdigó por culpa de los aconteceres en España, de la guerra civil y la dura dictadura y posguerra, por toda América Latina, y fue clave por todo ello, aunque a muy largo plazo, del actual estado del desarrollo español. El doctor Marañón no le queda lejos a Ortega. Médico, humanista y liberal, es lo que dicen algunos de los biógrafos del eminente doctor. Pero como dije antes, a estos dos grandes hombres las definiciones se les quedan cortas. Además de su dedicación intensa a la medicina, es el primero de nuestros grandes endocrinos e internistas, y de haber dejado una huella imborrable en la ciencia, se implicó política y socialmente por su patria y su pueblo, fue un destacado crítico de arte, fue miembro de las 5 reales academias, de las 8 principales que tiene España: medicina, lengua, historia, bellas artes, ciencias morales y políticas. Y su gran aportación es el descubrimiento, diría él, de la unidad que forman, junto con el plano científico, el plano ético, el moral, el religioso, el cultural, el histórico. Es decir, que cualquier profesional, de la rama que sea, no debe olvidar nunca, por muy elevada y profunda que sea su especialidad, el plano humano que la acompaña. Pero vamos al inicio. Decía Ortega en uno de sus estudios sobre Goethe que la fecha y el lugar de nacimiento son las 3/4 partes de una biografía. Bien, pues nuestros dos personajes nacieron en la misma ciudad, Madrid, y en el mismo mes, en mayo, con apenas 4 años de diferencia entre ambos. En 1883, el 9 de mayo, nacía José Ortega y Gasset, y en 1887 nacía al otro lado de la plaza Gregorio Marañón, el 19 de mayo. Con este dato ya casi podría concluir la conferencia. Hemos dicho que eran 3/4 partes de la biografía, pero no respiren tranquilos, aún me quedan, aunque sean menores, muchas cosas por contarles de estos dos personajes. Son muchas las coincidencias de nuestros dos protagonistas, por ello me es fácil hablar de dos personas con obras, con vida y con herencia enorme, y una fuerte amistad les unió incluso desde la cuna, incluso hasta la tumba, pues las familias de ambos frecuentaban de forma familiar los mismos círculos. Ambos, como he dicho, nacieron en Madrid, en el Madrid de finales del siglo XIX. Europa está en ese momento en plena expansión liberal y España en el proceso de la restauración y el pacto del turno, sumida en un gran atraso provocado por un siglo lleno de guerras y crisis e imposibilitado el país de una revolución económica y social por ello. La política, por cierto, sí la tuvo y en varias ocasiones. Una revolución, como digo, económica y social, necesitada para que convulsionaran las estructuras del Estado y así tener una reforma necesaria
que el resto de Occidente ya había pasado al menos una vez. Las casas donde nacieron Ortega y Marañón están rodeando la misma plaza madrileña. Si ustedes la conocen, está muy cerca del Retiro, es la Plaza de la Independencia, aunque todos la conocemos como la Plaza de la Puerta de Alcalá. La de Ortega era la sede del periódico de su familia. La familia materna, los Gasset, tenían El Imparcial. Nací sobre una rotativa, diría metafóricamente el filósofo cuando justificaba su vivo estilo literario casi periodístico, incluso en sus tratados filosóficos. Pero era una afirmación literal, porque los Gasset eran los propietarios del edificio, del periódico, y en esa segunda planta del edificio de periodistas nació Ortega y Gasset. Su padre, José Ortega y Munilla, era el director del Imparcial y de su sección literaria Los Lunes, quizás la mejor pieza periodística literaria que ha habido en el siglo XIX en España. Pues bien, los Gasset y su padre introdujeron al pequeño José Ortega y Gasset desde la cuna en el círculo de las élites políticas e intelectuales. Él empezará a tener voz propia entre ellos a sus tempranos 18 años, ya estaba publicando. Algo similar le sucede a Marañón. Él era hijo del abogado que defendía los intereses de los intelectuales norteños de Madrid. La hora del café era, en casa de Manuel Marañón, un centro donde los mejores cerebros de España se daban cita para reflexionar sobre los desastres en los que la patria estaba sumida. No olvidemos que el momento más bajo de España en estos años es el 98, el llamado desastre, cuando el país pierde las últimas colonias en ultramar, Cuba, Puerto Rico y Filipinas. Baste como anécdota ilustrativa de esta influencia que recibe el niño Gregorio Marañón que el día del examen de su ingreso en el instituto le llevaban de la mano, hay una foto que deja constancia del hecho, don Marcelino Menéndez Pelayo y don Benito Pérez Galdós de la otra. Parece que el muchacho sacó por sí solo y con honores el acceso a la enseñanza media, pero su padre le había dejado, por si acaso, en las mejores manos. Pero la formación de ambos no se ciñó solo al aprendizaje de los círculos familiares. Los jesuitas fueron los mentores de Pepe, Ortega y Gasset y su hermano Eduardo, tanto en las enseñanzas básicas y medias como en la universitaria, en Deusto, donde inició Derecho. Él, de todas formas, desoye este camino. En ese momento, la licenciatura en Derecho era básicamente la que ejercían todos los miembros de las familias liberales de esta España de la Restauración. Él desoye este camino, él se ve con una vocación enorme por la filosofía y marcha contra toda voluntad familiar e incluso de amigos a Salamanca. Allí quiere estudiar filosofía y conocer al rector de esa universidad, que entonces es catedrático de griego y que no es otro que don Miguel de Unamuno. Él terminará los estudios por influencia de Unamuno en Madrid, en la actual Universidad Complutense, que entonces se llamaba Universidad Central. Aquí, en la Universidad Central, es donde cursa Gregorio Marañón los estudios de medicina. Y ambos, al acabar su licenciatura, deciden pedir ayudas a la Junta de Ampliación de Estudios, una institución que, aunque fuera pública, había sido creada de la mano de Giner de los Ríos, el creador de la Institución Libre de Enseñanza. La Junta de Ampliación de Estudios dotaba a los mejores estudiantes de becas en el extranjero, donde debían recoger todo el saber de fuera de los países más desarrollados y traerlo al país. Marañón acudió al director de la Junta, su gran maestro, el médico Santiago Ramón y Cajal, Premio Nobel de Medicina en 1906, para pedirle consejo de este paso. El Nobel en Histología le recomendó avanzar en quimioterapia en el laboratorio de Paul Ehrlich en Frankfurt. Será más tarde cuando se dedique a la endocrinología. Aún no era una rama aislada de otros saberes médicos. Y Ortega también marcha a Alemania. En el caso del filósofo, de una forma más extraña, pues hasta entonces todo saber de letras se tenía como referencia en España el país de Francia. Así que Ortega rechaza las becas que le da la Junta para ir a Francia y pide que, por favor, les lleve a Prusia, a Alemania. Él sabe que allí está la filosofía de vanguardia, el pensamiento más riguroso del momento.
En 1905 se marcha a Berlín y de allí tampoco se queda tranquilo, decide que ahí no se está haciendo de verdad filosofía. Él no quiere que le nombren a los filósofos, no quiere que le hablen de corrientes filosóficas, quiere hacer filosofía y sabe que hay una pequeña localidad alemana llamada Marburgo, donde se está cocinando, donde se está haciendo de verdad una filosofía que trasciende y que supera el idealismo de Kant. Todo arranca de un tal Husserl y allí marcha Ortega a compartir pupitre con Scheler, Hartmann, Heimsoeth, Kierkegaard. Con los años, esa escuela la llamarán los expertos fenomenología. Formados y ya doctores, nuestros protagonistas vuelven a la patria. Ortega gana al volver sus puestos docentes, mientras que Marañón ocupa sus primeras plazas médicas en el Hospital Provincial de Madrid, el mismo que hoy lleva su nombre, el Hospital Gregorio Marañón. Por cierto, si alguno conoce España, si va al Museo de Arte Contemporáneo, que está en la Plaza de Atocha, ahí estaba el Hospital Provincial, se llevó al otro lado del Retiro, porque ahora es, como digo, después de una casona abandonada, es un gran museo de arte contemporáneo, el Museo Reina Sofía. Ambos, además, aprovechan para casarse, para empezar a formar sus familias, y los dos por su cuenta, aún sin trabajar juntos, aunque se conocían y conocían cada uno la obra del otro, comienzan a tomar conciencia de la necesidad de avance social, político, económico y cultural que tiene su país. Sienten la responsabilidad de ser mentes preparadas y privilegiadas y sus acciones públicas se multiplican. Marañón enfoca lógicamente su quehacer en la medicina y con la política mezclada. En 1918, nada más concluir la Primera Guerra Mundial, una tremenda epidemia de gripe asola Europa y azota también duramente a España. Él marcha en comisión oficial a Francia, es el momento en que conoce a Fleming, al inventor de la penicilina, y poco después convence al rey Alfonso XIII para que viaje a las zonas más deprimidas de España y conozca de motu propio cómo está el país. Es muy famoso en el año 1922 el viaje que hizo el monarca a las Urdes, una tierra entonces muy deprimida en Extremadura, es el centro occidental de la nación, donde había unas condiciones similares al neolítico y el aislamiento de la población provocaba enfermedades terribles endémicas como por ejemplo el bocio o el cretinismo que había que erradicar. Esa es la gran lucha inicial que hace Marañón. En este viaje, de la que hay, como digo, muchos testimonios gráficos del rey viajando por estas zonas, con el tiempo incluso Luis Buñuel hará una película que se llama Las Urdes, Tierra sin pan, es una película terrible, que aconsejo ver si alguno quiere ver las condiciones extremas en las que vivía el país. Pues como digo, en este viaje Marañón comprende que la monarquía no va a llevar al progreso a la nación, problema que se agudiza unos meses más tarde cuando el rey apoya al general Primo de Rivera en su golpe de Estado en septiembre de 1923. Marañón entonces decide combatir la dictadura y con ella la monarquía, lo que le supondrá, entre otras reveses, prisión y varias multas. Además, dirigirá la Junta del Ateneo. El Ateneo de Madrid es uno de los círculos republicanos más importantes. Y mientras, Ortega ha optado por apoyar el progreso a través de la educación en los tres ámbitos en los que entiende que el ciudadano puede instruirse: la escuela, el periódico y el libro, y la universidad. En 1913 funda la Liga de Educación Política, adscrita al Partido Radical de Melquiades Álvarez, con el discurso Vieja y Nueva Política. En 1915 funda la revista España, una revista pro-aliada, estoy hablando del segundo año de la Primera Guerra Mundial, y escribe su primer libro filosófico importante, Las Meditaciones del Quijote, al que me referiré al final de la conferencia. En el año 16, me saltaré muchas cuestiones, no vamos a estar aquí horas, podríamos, no les voy a castigar tanto. En el año 16, como digo, viaja por primera vez a América, lo hará
junto a su padre, que es invitado por la Institución Cultural Argentina a visitar el país y a dar unas conferencias. Queda fascinado con el nuevo continente, lo hace a través de Nueva York y luego va bajando por barco hasta Buenos Aires, y no será el último de los viajes que haga al nuevo continente. En 1917 apoya la publicación del diario El Sol, el primer periódico español renovado, el primer periódico que puede competir con los grandes periódicos occidentales del momento. En esa visión de dar clase en la universidad, de hacer periódicos, también hace la editorial Calpe. Probablemente a ustedes les suene la unión de Espasa con Calpe, la casa Espasa Calpe. De hecho, en la hoy Gran Vía, entonces la avenida Pimarcal, ahí se instaló la sede de Calpe. Se ha degradado hoy el nombre, hoy se llama Casa del Libro y se inició como Palacio del Libro. Hemos bajado un poco la categoría. En 1921 escribe España invertebrada, que es la primera filosofía que hace sobre la historia de España. Adelanta aquí una doctrina central de su filosofía social, la teoría de las élites y las masas, que luego desarrollará en La rebelión de las masas y en El hombre y la gente. Probablemente su libro más internacional, más famoso, pero no el más vendido. Curiosamente, el libro más vendido de Ortega y Gasset no es un libro esencialmente filosófico y en el marketing de ventas dicen que es por el título, se llama Estudios sobre el amor. Cuando uno ve que en febrero suben las ventas, no sé cuándo se celebra aquí San Valentín, también, ¿no? El 14 de febrero. Bueno, pues cuando la amada o el amado abren el libro se dan cuenta de que no es un libro precisamente romántico, es un estudio de verdad antropológico y filosófico sobre el amor. Pero bueno, hablamos aquí de esa teoría de las élites y las masas, seguramente saldrá en el coloquio porque es el punto más importante y probablemente el menos entendido para las personas que han denostado tanto a Ortega. En 1923, Ortega escribe su segundo gran libro filosófico, El tema de nuestro tiempo, y hace además una revista de minorías para formar y educar a los intelectuales españoles que eduquen a su vez al país. Me estoy refiriendo a la Revista de Occidente, probablemente la revista cultural más importante que ha habido, mejor dicho, en la lengua española, aunque continúa en su cuarta etapa. Como ven, es una constante en Ortega la educación como una forma de revolución y de modernización, no como barricadas. Él decía, la revolución no es levantar barricadas, es enseñar al niño que no sabe. En 1924, un año después, escribe La deshumanización del arte, que es la primera gran crítica literaria que se hace sobre las vanguardias, como el arte da la espalda al gusto social y se deshumaniza, se hace vanguardista. Estamos hablando de 1924, en plena explosión de las vanguardias. Me voy a saltar hasta el año 29 y no voy a hablar de una publicación, sino de unas clases. Ortega dicta en este año un curso que con el tiempo ha venido siendo un libro hecho a base de los apuntes de sus discípulos principales, de Paulino Garagorri, Julián Marías y Gaos, llamado ¿Qué es filosofía? Es la exposición de una filosofía ya madura, la filosofía de la razón vital, el raciovitalismo. Es este un curso muy especial. No voy a hablar ahora de filosofía, por cierto, como me ha presentado el señor rector, yo no soy filósofa, no soy experta en filosofía, soy historiadora y como mucho experta en Ortega a través de su biografía y de el de los medios de comunicación. Así que me veo que voy a aprender mucho hoy del profesor Juan Francisco. Decía que es un curso muy especial y me voy a salir de la filosofía y del contenido del curso, sino de la forma. Él no hace este curso en la universidad más allá que la primera clase. ¿Por qué? Porque a partir de la primera clase se producen unos disturbios del dictador contra los estudiantes y él, junto con otros catedráticos, dimite de su cátedra en solidaridad con los estudiantes enfrentados a Primo de Rivera y alquila un cine para seguir sus clases. Al haber dimitido de su cátedra, él no cobra dinero. En ese momento los periódicos pagan muy poco y decide que él va a seguir haciendo clase y abriéndolo al público. Y cobra, y no cobra poco.
Bueno, pues el problema que tiene es que en la segunda clase el cine se abarrota y tienen que alquilar un teatro para hacer la tercera y las sucesivas clases. Ni siquiera las grabaciones pueden hablar de lo que debió ser Ortega y Gasset hablando. Debía enardecer a sus oyentes. En 1930 nuestros héroes se van a reencontrar. Sus vidas paralelas les han llevado a un mismo destino. Es el final de la dictadura. España está en un atolladero. Primo de Rivera había echado a los políticos y la baza del ejército que venía con él está fracasando. El dictador, enfermo, dimite para morir en París a principios del año 31 y el rey llama al general Berenguer para formar un gobierno provisional de concentración que convocase elecciones y volviese a traer una monarquía parlamentaria. Se convocan, pues, elecciones municipales para el 12 de abril de 1931. A la vista de los resultados, la mayor parte de los ministros aconsejan al rey que se marche y que deje paso de una forma pacífica a un nuevo régimen. El ministro más aperturista de este gobierno, el conde de Romanones, se reunirá con el presidente del Comité Revolucionario Republicano, Niceto Alcalá Zamora, para negociar las condiciones de la marcha del monarca y la entrega de poderes para que se proclamase un nuevo Estado, una república. No sé si adivinan o si saben el lugar elegido para esta reunión. Pues fue el domicilio madrileño del doctor Marañón. La hora, él la dejó reflejada en un artículo periodístico, la 1:35 del mediodía del 14 de abril de 1931. Con esta particularidad del doctor Marañón, la prensa internacional le llamó la cochère de la République, la matrona de la República. Hay masculino de matrona, el matrón de la República, palabra que... matrón, ¿no? Patrón. Yo no sabía que los que hacen venir los niños al mundo se llaman patrón. No, matrona. La matrona es... no hay traducción. Bueno, pues Marañón, por esta cuestión y porque la obstetricia y la ginecología eran ramas que a él que no le gustaban, porque había sacado malas notas, por cierto, en la carrera, le fastidiaba mucho esta denominación, pero no podemos dejar de contar que él fue el testigo de esa rendición de Breda, de esa repetición del cuadro de Velázquez tan bonita, en el que pacíficamente se hacía un cambio. Ortega estaba en esa casa también, había estado junto a Marañón hasta la llegada de tan importantes personajes. De ahí sale una nueva España, de ahí se van en taxis, por cierto, y coches particulares, el gobierno provisional a proclamar la Segunda República Española. Ortega y Gasset se siente entonces responsable directo del rumbo de España y decide liderar junto con Gregorio Marañón y el escritor Ramón Pérez de Ayala un grupo de intelectuales prestigiosos y reconocidos que se embarcan en la aventura política activa y forman un partido que tendrá minoría parlamentaria en las Cortes Constituyentes de la recién nacida República. Me estoy refiriendo a la agrupación al servicio de la República. Los dos tacharon de fracaso tanto Marañón como Ortega esta aventura, disolviendo el partido 22 meses después de su creación. Ambos estuvieron apoyando la República, pero una vez se hizo evidente su incapacidad y nula voluntad de sus representantes de aunar a todos los españoles, polarizándose hasta posturas extremas la izquierda y la derecha, rechazan seguir apoyando el nuevo régimen. Durante los años republicanos, Ortega se encierra en su obra filosófica que cuaja y madura en el libro En torno a Galileo e Historia como Sistema, publicados en los años 33 y 35, mientras que Marañón gana su cátedra de endocrinología en la Universidad Central y sus sillones en la Real Academia Española y en la Real Academia de la Historia. Es, por cierto, nombrado también en este momento doctor honoris causa por la Universidad de París, la Sorbonne. En 1936, como seguramente ustedes saben, el convulso panorama nacional e internacional condujo a una guerra civil en España.
el golpe de Estado de los militares africanistas el 18 de julio de 1936 fracasa y la nación se divide en leales y rebeldes al gobierno de la República del Frente Popular. A finales de ese mes de julio, Ortega tiene que huir al ser amenazada su vida por no firmar un manifiesto de intelectuales contra el fascismo. Marcha al exilio, al que le acompañará Marañón unos meses después. Marañón sale en circunstancias parecidas, a él le amenazan con una pistola a la salida del hospital, y con un agravante: él ha vivido en el primer plano de un hospital de Madrid la sangría de una guerra fratricida. Hay un nuevo reencuentro de ambos en París. Ortega se ha marchado vía Holanda hacia Francia y Marañón ha ido directamente a París, donde puso consulta, por cierto, muy exitosa, y Ortega cae gravemente enfermo y apenas sin recursos económicos. Así que esta vez es la familia Marañón la que acoge generosamente a la familia Ortega y Gasset. Comienza para el filósofo un duro éxodo que recala sin éxito en las sedes de París, Buenos Aires y Lisboa. Vuelve a España tras un largo recorrido por América Marañón en 1942. Ortega lo hará con mucha más polémica en 1945. Mientras que Marañón decide vivir públicamente en los ámbitos médicos y ejercer su humanismo liberal solo en los círculos privados, Ortega no se siente cómodo en España y apenas pisa la patria entre un viaje y otro, respondiendo a invitaciones por ser ya, a estas alturas de su vida, un filósofo internacionalmente muy reconocido. Alemania, sobre todo, continuamente está dando conferencias. Hay una especialmente emotiva en 1946, marcha a Berlín, a la Universidad Libre de Berlín, a dar una conferencia que se llama sobre la meditación de Europa Meditatio Quaedam, y Ortega dice que es ahí, de las cenizas de una Berlín destruida, de donde puede salir los Estados Unidos de Europa. Un visionario, sobre todo porque ahora Alemania está siendo el país más fuerte de nuestro continente. Decía que en Alemania, sobre todo, estuvieron esas estancias continuas, porque Ortega cada vez que viene a España sufre algún revés. Se le cierra el Instituto de Humanidades que abre con Julián Marías, se le cierra la tertulia privada de Revista de Occidente, se le interviene con la policía. Incluso marcha a otros países como Estados Unidos. Un reto para los estudiantes. Con 66 años, de 1949, no los de 2012, decide aprender inglés para ir al centenario de Goethe en Aspen y hablar en el idioma que se habla en ese país. Muy mal pronunciado, pero muy bien hablado. Hace un discurso fantástico y una de las personas que quieren ver a Ortega, esto me salgo un poco de la conferencia porque es otra anécdota, pero la cuento, es nada menos que Gary Cooper, que decide ir a la estación invernal desde la estación invernal de Aspen al centenario de Goethe, escucha a Ortega y quiere conocerle y le pide su camisa porque dice que hay un proverbio que dice que el que tiene la camisa de un hombre feliz será feliz. Ortega encantado se la da diciendo: no entiendo por qué me la pide usted, pero se la da con gusto. Hay en la Fundación Ortega Marañón, no sé si María Elizabeth ha visto esa foto de Gary Cooper con Ortega, es una cuestión que hace lo vivo que estaba este hombre en los últimos años de su vida. Decía que fue a Alemania, que fue a Estados Unidos, que estuvo en Portugal muchas veces más después de su destino de 3 años allá, e incluso en Italia. Precisamente a la vuelta de un viaje a Venecia, Ortega se siente gravemente enfermo y muere casi inmediatamente a la edad de 72 años, dejando su obra incompleta y siendo la comitiva de su sepelio la primera manifestación pública que sufrió la dictadura del general Franco en octubre del 55 y el inicio de todas las revoluciones estudiantiles que vendrían a partir de entonces. Marañón asiste destrozado al entierro de su amigo, aquí se le llamaría compadre, yo creo, porque eran bastante más que amigos.
Los 4 años que les separaron en su nacimiento será el tiempo que tarde el doctor Marañón en seguir el camino del filósofo. También con 72 años moría Gregorio Marañón en marzo de 1960. Ambos lo hacen donde nacieron, en Madrid. Muchas cosas me quedan por decir de Marañón y Ortega, pero el tiempo se nos va y no quiero terminar sin dejar un par de ideas, las más sintéticas de la obra y los pensamientos de ambos personajes. Decía el doctor Marañón, es más fácil morir por una idea, y aún diría que menos heroico, que tratar de comprender durante toda la vida las ideas de los demás. Ser liberal es defender las ideas de los otros, aunque no se comprendan, y considerar que el fin nunca justifica los medios. En cuanto a Ortega, su frase más famosa, quizás la conocen, al menos la primera parte, que está escrita en Meditaciones del Quijote en 1915, es la frase que les quiero dejar: yo soy yo y mi circunstancia, y si no la salvo a ella, no me salvo yo. Cuidado, porque la segunda parte es casi más importante que la primera, ¿verdad? Esta frase probablemente sea la que más sintetiza su pensamiento, el raciovitalismo: yo estoy vivo y yo tengo una misión en el mundo, pero es una misión imbricada con el otro, con el yo del otro, que es mi circunstancia. La claridad y la pureza estilística de Ortega tienen el peligro de que profanos de la filosofía, como yo, como les he explicado antes, que me acerco al maestro por los saberes parciales de la historia y la comunicación, nos atrevemos a explicarle y a justificarnos y a reflexionar sobre este motor del yo y la circunstancia tan ortellano, y que tengamos pensamientos peregrinos como el que yo tengo ahora, de pensar que mi salvación, la salvación ortellana, en esta tarea vespertina de acercarles las figuras de José Ortega y Gasset y Gregorio Marañón, solo será cierta si mi circunstancia, es decir, el yo que forman cada una de ustedes, que forman mi audiencia, se salven aprovechando la tarde y saliendo de esta sala sabiendo algo más de José Ortega y Gasset y Gregorio Marañón. Muchas gracias. Buenas tardes, doctora María Elizabeth Rodríguez, señor rector, público en general. Bueno, acabamos de escuchar una brillante exposición donde la doctora María Elizabeth Rodríguez establece un paralelo de estos dos gigantes. Margarita Lidia Márquez, donde establece un paralelo de estos dos brillantes filósofos, científicos, humanistas y políticos que nacieron a finales del siglo XIX y actuaron en la primera mitad del siglo XX, y le tocó vivir 2 guerras mundiales y los conflictos que generan esta guerra en términos ideológicos. Lo vivieron en carne propia. Entonces, en ese paralelo que establece, no solamente busca la génesis, la evolución, la biografía de estos dos personajes, sino esas biografías situadas en el contexto histórico de los acontecimientos sociales y políticos, fundamentalmente. En el caso particular de José Ortega y Gasset, me habían dicho, queremos un comentario de la influencia de José Ortega y Gasset en el pensamiento hispanoamericano, a partir de la exposición de la profesora. Y precisamente nos centramos en eso. La influencia de José Ortega y Gasset en el pensamiento hispanoamericano es amplia y profunda. Amplia
porque desde el punto de vista geográfico se extiende desde México hasta Argentina, y digamos desde Venezuela a Chile, y llega al Caribe. Precisamente vamos a ver de manera breve cómo en nuestro país José Ortega y Gasset tuvo y aún tiene, en términos filosóficos y de ideas sociales y políticas, una fuerte influencia expresada en pensadores y en textos, y en las ideas contenidas en esos textos. Por ejemplo, en el caso de México, como consecuencia de la Guerra Civil Española y de ese proceso migratorio de los republicanos, que algunos de ellos pasaron por aquí, a México llegó un grupo de discípulos de Ortega y Gasset, entre ellos un gigante del pensamiento como José Gauss, que fue traductor, por ejemplo, de Ser y Tiempo de Heidegger, de la Fenomenología del Espíritu de Hegel y de múltiples obras que se publicaron en la editorial Fondo de Cultura Económica, y a la vez profesor de generaciones de la Universidad Autónoma de México. Allí tuvo discípulos como Samuel Ramos. Por ejemplo, Samuel Ramos tiene la influencia directa de Ortega, del Ortega de Meditaciones del Quijote, en su obra Vida y Cultura en México. Y en el caso de Leopoldo Sea, que se puede considerar uno de los grandes pensadores hispanoamericanos, historiador de las ideas, defensor de la existencia de una filosofía latinoamericana sin más, creador de cultura filosófica en el continente americano, además de educador. Ese Leopoldo Sea fue discípulo de José Gauss y tuvo la influencia directa del pensamiento de Ortega a través de José Gauss y trabajando las obras de José Gauss. Por ejemplo, la concepción de la filosofía desde el punto de vista del historicismo y de la relación entre las ideas filosóficas, el sujeto, la cultura y la historia, es una concepción que le llega a Leopoldo Sea a través de José Gauss y que está en José Ortega y Gasset. Solo hay que estudiar la historia como sistema. Concepción que la había aprendido, asimilado José Ortega y Gasset de la escuela alemana, fundamentalmente de Dilthey, en obras fundamentales como Introducción a la Ciencia del Espíritu, precisamente publicada, traducida y publicada por Revista de Occidente. Revista de Occidente tuvo una influencia enorme en el pensamiento latinoamericano. En esas publicaciones de Revista de Occidente y de la editorial Revista de Occidente, bebieron personajes como Borges en Argentina, Francisco Romero, que también fue un discípulo directo de José Ortega y Gasset, tuvo su influencia de José Ortega y Gasset, Pedro Enrique Sureña, nuestro gran Pedro Enrique Sureña, que no solo dominicano, es continental y universal por su trabajo desde el punto de vista lingüístico y, digamos, el estudio de la cultura latinoamericana y de las raíces occidentales del pensamiento raíces griegas del pensamiento occidental. Alfonso Reyes. En el caso particular de nuestro país, José Ortega y Gasset tuvo una influencia directa, por ejemplo, en un poeta
ensayista, crítico y filósofo, profesor de filosofía, como Antonio Fernández Spencer. Fundamentalmente uno puede encontrar esa influencia en su obra A orilla del filosofar. Pero nosotros tuvimos un pensador de la talla de Juan Isidro Jiménez Grullón que publicó una importante obra en 3 volúmenes, un estudio crítico del pensamiento filosófico de Ortega y Gasset. El volumen 1, dedicado a la crítica a la obra de Ortega en torno a Galileo. Se llama Al margen de Ortega y Gasset, en torno a Galileo, volumen 1. El volumen 2, en torno a Galileo. El volumen 2, Al margen de Ortega, está dedicado al estudio de la rebelión de las masas. Y el 3, en torno a temas, el tema de nuestro tiempo. En el caso de la rebelión de las masas, es un texto que tuvo fuerte influencia en todo el pensamiento hispanoamericano, quizá por el contexto fundamental de la Segunda Guerra Mundial, del fascismo y el nazismo. Fundamentalmente, en el último viaje, cuando estuvo Ortega y Gasset en Argentina, después de haberse hecho su operación, ha pasado por Francia, Portugal, llega a Argentina, una época de cierta depresión en Ortega, y así los estudiosos lo manifiestan. Hubo una fase conservadora de ese pensamiento, sobre todo muy estrechamente relacionado con la idea de las élites gobernantes y la idea de la rebelión de las masas. Y hay pensadores argentinos que presentaron incluso ponencia en el Congreso de Mendoza de 1949 en torno al pensamiento de Ortega y Gasset, fundamentalmente la idea de las élites en la rebelión de la masa, estrechamente relacionada con la filosofía tomista y neotomista de Jacques Maritain. Fíjense ustedes entonces que Ortega y Gasset tuvo fuerte influencia en el pensamiento, así panorámicamente viéndolo. Y es una influencia que no solo se ve geográficamente en las obras y en los pensadores, eso también en el estilo de hacer filosofía y en el estilo de publicar, porque él, además de ser un filósofo, era un gran comunicador, un publicista, y planteó la idea de que la cortesía del filósofo, un hombre que había aprendido filosofía en alemán, era la claridad. Cuando uno lee a Ortega, lo primero que ve es la elegancia de estilo, la sencillez, la claridad expositiva, sin perder nunca la profundidad. Por ejemplo, una obra como Meditaciones del Quijote, donde plantea la idea del perspectivismo en filosofía, la idea de la perspectiva como concepción del mundo y en la teoría del conocimiento. Presenta la imagen del bosque, la imposibilidad que tiene el sujeto, el individuo, de ver el bosque. Siempre verá árboles del bosque. El bosque está ahí, pero nunca podemos verlo en su totalidad. Tiene una parte que no se puede ver, por lo menos con los ojos físicos, no se puede ver. Es la parte tridimensional de toda realidad. Podemos ver la apariencia, pero la esencia solamente podemos penetrar a través del uso de la razón. Esto es lo que está planteando Ortega en ese texto. Y precisamente allí es que él plantea la idea de yo soy yo y mi circunstancia. Porque también él está recuperando la idea de que le viene de la fenomenología, de tomar en cuenta el detalle. Por eso él te describe un bosque, te describe una situación dada. El detalle en filosofía y las mentalidades, el estudio de las mentalidades, que era muy propio de la filosofía del siglo XIX.
En el campo de la educación, por ejemplo, Ortega plantea una idea para la universidad, en su ensayo sobre la universidad, que hoy debe de ser recuperada. Él planteaba, por ejemplo, que una universidad debe de tomar en cuenta la formación de los profesionales que necesita la sociedad, pero también de los investigadores, de los científicos, pero además el mundo de la cultura, de los valores, la parte humanística. Por tanto, está planteando la idea de una educación integral. Y una cosa muy importante, que ya estaba en el pensamiento alemán, en autores como Heidegger, la crítica a la racionalidad técnica. Esa misma racionalidad que hoy nos está matando a nosotros. Piense el gigante que era Ortega. Hoy, incluso, nosotros tenemos intelectuales, pensadores, escritores, publicistas, influenciados directamente por Ortega. Podría mencionar un nombre, Federico Enrique Gateró. Precisamente con Federico Enrique Gateró, filósofo y ensayista, y su concepción del pensamiento social dominicano, que acuñó la idea del pesimismo, hay una fuerte influencia de la teoría de las élites y de las generaciones de Ortega. Y en términos de teoría del conocimiento, participamos en un curso con él, y donde él exponía la idea del perspectivismo en la filosofía de Ortega. De manera que Ortega no solamente es el nombre de una calle, Ortega es un pensador que en nuestro continente y en nuestro país tuvo y aún tiene una influencia amplia en términos de extensión y profunda. Quizá en estudio de maestría y de doctorado se requieran tesis, monografías, investigaciones apoyadas por instituciones, entidades como esta, organizaciones como esta, como la Fundación Global, para investigar la influencia del pensamiento de Ortega en el continente americano. Para terminar, un pensador como José Gauss, cuando escribe un ensayo sobre la influencia de la filosofía española, y habla de la filosofía de lengua española, sobre todo de la influencia en el continente americano y en México. A propósito de México, ese José Gauss pasó por aquí, estuvo primero aquí y de aquí fue a México. Se refiere reiteradas veces a su maestro José Ortega y Gasset y constantemente describe la influencia del pensamiento de Ortega, de la Revista de Occidente y de la Escuela de Madrid, escuela que estuvo formada, además del mentor José Ortega y Gasset, por José Ferrater Mora, María Zambrano, Julián Marías, con quien fundó el Instituto de Humanidades, posteriormente cuando ya no volvió a la Universidad de Madrid. Quisiera seguirle hablando, pero creo que frente a una brillante conferencia como la de la profesora, sería hasta una impertinencia yo seguir hablando. No me voy a referir tanto a Gregorio Marañón. La primera vez que escuché y leí de Gregorio Marañón fue a través de una persona que conocía su pensamiento, incluso tiene un ensayo sobre él, el doctor Antonio Zaglú. Muchas gracias, muy buenas noches.